Hola, te habla Luis Marión y te invito a continuar explorando clave secuencial en SQL. Hablamos de tres estrategias. Aquí vamos a ver la estrategia número 1, que consiste en buscar el máximo de la tabla, sumarle 1 para insertar el próximo registro. Entonces vamos a ver aquí, vamos a darle un select aquí y vemos que hay en la tabla 12 personas. Entonces vamos a hacer este select aquí solo para que tú lo veas aquí, la instrucción sola aquí, y tú vas a ver que te va a dar 13, ¿verdad? O sea que cogió 12 más 1 es 13, y yo tengo aquí la constante que es el nombre Eduardo y algo más que es la persona que quiero insertar en la tabla. Entonces este formato del insert te permite combinar un select con un insert, o sea que el resultado del select que esté aquí, ya sea un récord o varios records, en este caso es un solo record, lo va a aplicar como value list, como lista de valores para insertarlo en la tabla. Entonces el resultado va a ser que me va a insertar este registro que está aquí en la tabla de personas, que es precisamente lo que yo ando buscando, ¿verdad? O sea que le va a sumar 1 a 12 y lo va a poner aquí en el ID persona. Entonces vamos a hacerlo y tú verás que cuando yo haga esta instrucción que está aquí, vemos que la ejecutó, y entonces cuando yo le dé aquí un select a persona, ya van a ver aquí entonces 13 personas y Eduardo algo más ha sido adicionado. Vamos a ver aquí un ejemplo adicional con instructor. Vamos a ver cuántos registros hay en instructor. Bien, hay 2 registros y entonces aquí yo voy a hacer un select. Este select que está aquí, si tú quieres vamos a hacerlo solo para que vea el resultado. Aquí no estoy incluyendo el insert sino el select solo para que tú veas lo que va a pasar. Sería el máximo, ¿verdad? Más 1 es 3, o sea que va a adicionar 3, 13 y 80 que le vamos a pagar a algo más. Y entonces aquí, si yo lo pongo junto con el insert y lo ejecutamos, vamos a ver entonces aquí que si vemos de nuevo el contenido de la tabla aquí instructor, fíjate que ya el instructor número 3 ha sido adicionado. Bien, entonces para dejar nuestra tabla bien, lo que vamos a hacer es que vamos a borrar esos registros de ahí y así estamos preparados para el próximo ejemplo. Vamos entonces ahora a abrir aquí un script para la estrategia número 2 y es donde vamos a utilizar aquí auto incremento. Para yo no destruir la tabla que ya tengo creada, lo que voy a hacer es que voy a crear una tabla nueva de descuento. En caso de que exista, déjame borrarla aquí, la tabla, ¿verdad? Ya está borrada. Entonces vamos a crearla con 3 campos. Un ID de descuento, descripción y porcentaje. Pero fíjate que en el ID de descuento yo le estoy diciendo que sea de auto increment. Entonces lo importante es que lo va a incrementar de 1 en 1 en este caso en particular. Entonces yo creo mi tabla. Ya la tabla está creada y entonces ahora vamos a agregarle 2 registros. Fíjate que yo le voy a agregar el descuento A y el descuento B de un 5% y un 10%, pero no estoy especificando el contenido para el campo de ID descuento. Bien, solamente estoy especificando el contenido para descripción y porcentaje. Y vamos a ver aquí que como yo le puse auto incremento, cuando yo ejecute estos 2 insert aquí, automáticamente lo que ella va a hacer es que me va aquí aquí debajo, cuando yo le doy un select a descuento, tú verás que aquí me va a enseñar que fueron adicionados, ¿ves? Con el ID de descuento 1 y 2. Si yo pongo aquí C, digamos, entonces y lo ejecuto y vamos a ponerle aquí, si tú quieres, vamos a ponerle un 15% y lo ejecuto. Ese solo registro ya lo adicionó y entonces tú verás que entonces aquí cuando yo ejecute el select de descuento me va a dar que hay 3 registros. Ok, entonces esa es la estrategia número 2, que es utilizando el concepto de auto incremento, que es bastante fácil. O sea que si es un sistema pequeño, esto sería una buena estrategia para usar. Claro que si tú necesitas saber cuál es la clave que fue la última que fue adicionada
entonces tú puedes usar la función de MySQL, que es last insert ID, ¿verdad? Tú puedes usar esa función. Y si no, hay otros trucos que se pueden usar donde aquí tú puedes poner el último usuario. Por ejemplo, un campo que sea el último usuario. Le puede poner también que lo adicionó, ¿verdad? Le puede poner el último usuario que lo modificó. Le puede poner la última hora. Última fecha y hora de adicionar. Y última fecha y hora de actualización, ¿verdad? De modificación, claro, con su data type y todo, tendría que ponérselo aquí. Y entonces tú en tu insert, tú le pones eso timestamp aquí. Y entonces lo que tú puedes hacer es que después del insert, tú le das un select de ese usuario con esa hora y así tú consigues cuál fue el último registro que se adicionó. Pero no vamos a entrar en eso porque ese no es el caso aquí. Aquí estamos discutiendo la facilidad de auto increment. Aquí estamos implementando la estrategia número 3, que consiste en almacenar las secuencias fuera de la tabla en sí. Si estuviéramos utilizando Oracle, utilizaríamos el concepto de sequence, ¿verdad? Que ya Oracle provee para eso, el servidor de base de datos Oracle. En este caso, estamos utilizando ANSYS SQL y para ellos, en una tabla de secuencia, aparte de la tabla que queremos indexar, estamos guardando un registro por cada tabla. O sea que curso, aquí 4 quiere decir que es la próxima clave que le va a tocar en la tabla de curso. Estudiante 11 quiere decir que es la próxima clave cuando yo adicione un estudiante. 3 quiere decir que es la próxima clave cuando yo adicione un instructor. Y 13 la próxima clave cuando yo adicione una persona. Entonces para ello, aquí utilizando MySQL Workbench, yo voy entonces a crear mi tabla de secuencia. Vamos a darle un drop en caso de que exista. Y entonces aquí yo le doy Create Table, le doy un nombre, le voy a llamar secuencia y tengo dos campos, el código de secuencia y la próxima secuencia. El código de secuencia va a ser en sí el nombre de la tabla que yo quiero indexar, que yo quiero controlar. Y la próxima secuencia es el número, el contador, o sea, la clave dentro de esa tabla en particular. Entonces aquí vamos a crear nuestra tabla. Bien, ya lo creamos y entonces vamos ahora a insertar o a inicializar los valores que tenemos en esa tabla de secuencia y yo voy a insertar aquí un registro para cada una de las tablas en cuestión. O sea, un registro para la tabla de curso, un registro para aquí la tabla de estudiante, para la tabla de instructor, para la tabla de persona y así sucesivamente. Entonces vamos a ver cuáles fueron los registros que hemos adicionado. Fíjate que aquí la primera tabla tiene 4 registros. Bien, y entonces curso tiene aquí el valor de ese campo es curso, el string curso, la cadena de caracteres curso y próxima secuencia es 4. Si tú te vas a la tabla curso, fíjate que la próxima clave que yo voy a adicionar aquí en ID curso es un 4. Bien. Entonces, aquí el registro estudiante 11, si nos vamos aquí a esta tabla, vemos que la próxima clave que yo tengo que adicionar aquí es un 11 en ID estudiante. Si nos vamos de nuevo aquí y vemos que instructor tiene un 3 y aquí la tabla de instructor, el próximo registro de ID instructor es el número 3 y así sucesivamente. Si nos vamos a persona, vemos que 13 es el próximo registro que yo tengo que adicionar aquí en la persona. Entonces aquí yo tengo aquí mi tabla creada, le he inicializado los valores. Si tú vas a implementar esto en tu sistema y ya tú tienes tablas existentes, ya tú sabes que tú coges el último registro más 1 y tú lo vas a poner aquí, ¿verdad? Entonces vamos ahora a ver la función que vamos a crear para que nos retorne la próxima secuencia. Recuérdate que dijimos que la función funciona de la siguiente manera. Yo le paso el nombre de la tabla, va y busca ese 13 que está aquí, lo pone acá, lo usa como clave para insertar el registro y entonces incrementa la secuencia. O sea que yo ejecuté la función, fíjate, le pasé el nombre de la tabla persona y eso me va a retornar el 13 que está aquí, me lo va a retornar como ID para yo utilizarlo en mi insert.
y automáticamente lo va a preparar a 14 para la próxima inserción más hacia adelante. Entonces, para ello vamos a crear nuestra función. Una función almacenada es igualita casi que un stored procedure. ¿Verdad? En este caso un stored function o stored rutina, si tú quieres, rutina almacenada, y funciona muy parecido. Fíjate que aquí en lugar de create procedure, tú dices create function y le da un nombre. Yo le estoy dando sf underscore secuencia siguiente. Y entonces igualito aquí le pasa parámetros. La única diferencia es que aquí los parámetros son de entrada, o sea que no hay que ponerle in and out. Y entonces en el parámetro de salida tú lo pones aquí a la derecha. Bien, fíjate aquí a la derecha. O sea que yo le voy a pasar un valor, un string que va a ser el nombre de la tabla y me va a retornar un integer que va a ser el valor de la próxima clave. Entonces mi función, déjame ponerte esto aquí un poco más grande para que tú veas la función completa. Bien, o sea que lo que yo voy a hacer es que voy a bajar esto aquí. Déjame achicar esto que está aquí para que así tú veas la función completa. Fíjate que tenemos el mismo truco que hicimos en nuestro Stored Procedure, un video anterior, que tenemos aquí el delimiter, ¿verdad? O sea que eso es extra para la herramienta visual para engañar. O sea, quiere decir que mande todo esto hacia el servidor. Y entonces aquí yo termino con mi delimiter, ¿verdad? Aquí, que fue el delimiter que puse aquí arriba, y lo restauro de nuevo aquí. O sea que eso no es parte en sí de la creación de la función, sino que es para engañar a la herramienta visual. Y si tú estás utilizando esta MySQL Workbench, tú lo vas a necesitar. Pero quizás en Microsoft SQL Server no lo necesite. Entonces lo primero que yo hago es que yo drop the function en caso de que exista, ¿verdad? Le doy drop function, el nombre de la función. Entonces vamos a ejecutar esto que está aquí. Y ya la eliminamos. Entonces aquí nuestra función va desde aquí hasta aquí. Y claro, el create empieza acá, ¿verdad? Y aquí está el parámetro. Entonces, ¿qué hace la función? Lo primero es que yo declaro una variable que se llama sec, de secuencia. Y entonces, aquí yo voy a conseguir el valor actual de la secuencia. O sea que si yo me voy aquí, yo voy a hacer que me devuelva el 13 con esta instrucción. Voy a hacer un select, próxima secuencia, que es este campo que está aquí, ¿verdad? Siguiente, próxima secuencia. Fíjate que aquí arriba cuando yo creé la tabla, yo le llamé próxima secuencia. Y entonces le voy a decir where, código secuencia, que es el campo que está aquí a la izquierda, ¿verdad? Que viene siendo el equivalente al nombre de la tabla que está aquí. Y entonces, donde sea igual al parámetro que me acaban de pasar en la rutina, ¿verdad? Entonces, fíjate el formato del select. Aquí yo le digo select into. Quiere decir que coja el valor que leyó y me lo ponga directamente en la variable que está aquí arriba. Ok, esa es una forma que uno puede usar para el select. Entonces ya aquí el from secuencia. Y otra cosa nueva que tú estás viendo aquí es que yo le estoy diciendo que me lo lock. Bien, ¿qué quiere decir eso? Que le va a poner un record lock que no va a dejar que otro usuario tenga acceso a esa tabla hasta tanto yo no le quite ese lock. Bien, y para yo quitarle ese lock, si yo le doy un update aquí abajo, lo va a quitar. Pero con esto, yo como quien dice, es como si yo le pusiera la mano ahí, hey, no me le pongan a ese registro diciendo, nadie me le pone la mano a este récord hasta tanto yo no decida. Ok, es posible que dependiendo del setting que tenga el servidor, tú tengas que poner aquí un start transaction o un set auto commit. Pero por ahora vamos a suponer que no es necesario. O sea que aquí con el for update, tú le vas a dar un lock a ese registro. Y además conseguiste la secuencia actual. O sea que tú conseguiste aquí el 13. Luego, aquí debajo, tú le das un update a la tabla secuencia y vamos a decir que próxima secuencia, que es el campo que está aquí, ¿verdad? Siguiente, próxima secuencia, que en ese caso sería 13, que le va a igualar al valor que tenía, que era 13 más 1 va a dar 14. Igual que donde el código de secuencia sea igual aquí arriba, ¿verdad? El código de secuencia igual al parámetro que me dieron. O sea que si yo mando a hacerlo con persona, donde sea igual a este string. Bien, y entonces con eso me le va a sumar 1 y lo va a poner en 14. Y cuando termine esa función, entonces me va a retornar aquí sec, que es la variable que está aquí arriba, que vale 13. Bien, entonces con eso es la función. Déjame ponerla aquí para que tú la veas.
perdón, que la función se haya creado. Entonces, vamos de nuevo a ver en persona. Y aquí entonces lo ejecutamos. Dijimos que lo vamos a ejecutar uno a uno. Fíjate que allí aquí ejecutó la función. Bien. Y entonces vamos a darle un select aquí ID para ver cuál es el contenido, el valor de ID. Este es el programa cliente, como quien dice. Fíjate que ahora vale 13. Bien. Y ahora cuando yo lo inserte aquí, aquí ella va a poner un 13. Fíjate que ahora aquí lo insertó. Y si yo ahora le doy un select a persona, fíjate que ahora insertó Otoniel Paredes con la clave número 13 aquí. Bien, y para que tú veas realmente el ID, aquí yo lo tengo antes de insertar el registro y después, porque como hay la variable ID no se ha cambiado, el cliente todavía la tiene a su disposición. O sea que si yo le doy un select de nuevo, ID no ha cambiado y evidentemente me va a decir que el 13. O sea que aquí la estrategia número 3 está funcionando. Yo tengo el ID antes, durante y después de la inserción. Entonces el segundo caso que podemos ver de cómo funciona este ejemplo es que la función, aunque es una función hecha por el programador, ¿verdad? Yo la puedo utilizar como cualquier otra función de SQL que se ponen aquí directamente, como es current date. O sea que si yo quiero, yo veo aquí que tengo 13 personas, pero yo puedo mandar a ejecutar un registro aquí y aquí directamente, en lugar de llamarlo primero para conseguir el ID, aquí directamente yo pongo la función como si fuera current date y le paso ahí como parámetro el nombre de la tabla. Y entonces cuando yo ejecute esto que está aquí, va y lo ejecuta, llama la función y crea el registro. Y a mí no me interesa en ese caso saber cuál es la clave, sino que insertar registro, como que lo está haciendo en un job en Bash. Bien, entonces ahora si yo le doy un select a persona, fíjate que ahora hay 14 registros aquí. Bien, porque acabo de insertar aquí a Miguel García. Entonces, ya ese es el ejemplo, la estrategia número 3. Déjame enseñarte aquí para que veas. Déjame ponerlo aquí un poco más grande, más espacio, para que tú veas todo el SQL script y tú lo puedas entonces probar. Aquí está la creación de la tabla secuencia con 2 campos. Bien. Recuerda que aquí código secuencia es el nombre de la tabla y próxima secuencia. De hecho, tú puedes utilizar eso también para numeración de factura y de cheque, porque aquí en código secuencia tú puedes poner, por ejemplo, doc underscore de documento, ¿verdad? Y poner factura, poner cheque, y aquí la próxima secuencia va a ser la próxima factura, el próximo cheque, todo lo que tú quieras y tú puedes manejar. No tiene que ser tabla, todo lo que tú quieras llevarle secuencias en tu sistema. Y aquí está la creación de los registros con los valores iniciales. Dijimos que si la tabla ya existe, tú tienes entonces que buscar cuál es el último registro, sumarle 1 y asegurarte de ponerlo aquí, ¿verdad? Si ya el sistema ha sido implementado. Aquí están los select para que tú veas el contenido de las tablas en este ejemplo. Y aquí está la función en sí. Recuérdate que es drop function, el nombre de la función que tú le quieres dar. Y tenemos aquí el problemita del delimiter, que tenemos que ponerlo para engañar aquí a la herramienta visual. Y que yo elegí / como delimiter, que va desde ahí hasta acá, pero que en sí el cuerpo de la función va desde create function hasta con begin and end, ¿verdad? Y aquí va el nombre de la función con su parámetro y que retorna un entero. Y aquí lo que yo hago es que declaro la variable, le doy un select into esta variable que está aquí y me aseguro de ponerle aquí el for update. Eso es importante para que le dé un lock, para que si vienen 2 usuarios simultáneamente, no vaya entonces a darle mi secuencia a otra persona y si haga un lío. Aquí yo le pongo entonces for update, que le da un record lock a ese registro, ¿verdad? Y aquí entonces el update lo incrementa y además release ese récord para que pueda ser utilizado por otro usuario, pero ya no importa porque ya lo incrementó y ya mi secuencia está guardada aquí arriba. Y dijimos que es posible que dependiendo del servidor que tú tengas que poner esto aquí
en AutoCommit o con una transacción. Pero por ahora vamos a suponer que no, que eso no es, que esto es suficiente con el for update aquí, ¿verdad? Y entonces ya aquí debajo, después que tú creas tu función, la creación de la función y de la tabla de secuencia tú lo haces una sola vez en la vida, ¿verdad? Aquí estos ejemplos para tú probar el caso 1 donde el cliente necesita saber la clave de la próxima secuencia antes, durante y después del insert. Y el caso número 2 donde no me interesa conocer cuál es el valor de la clave, sino sencillamente decirle, hey, adicióname un registro y eso es todo. Ok, y entonces ya estas son las 3 estrategias para el manejo de secuencias en SQL. Y recuérdate que si tú vas a utilizar Oracle, ya Oracle tiene todo una estrategia, un objeto que se llama sequence, donde tú manejas la secuencia. Este caso es utilizando ANSI SQL. Bien, que te puede funcionar en MySQL, en Oracle también y en Microsoft SQL Server en sistemas más o menos medianos. Bien, entonces eso es todo. Gracias por escuchar.